Entonces, en la última clase estábamos viendo la reacción de litio 6 y de litio 7 como un método para producir tritio, que en la reacción de deuterio-tritio necesitamos sembrar, es la palabra que se usa, sembrar, generar tritio, porque el tritio es un isótopo del hidrógeno que es radioactivo y que se desintegra. Por esa razón es que no es abundante en la Tierra. Entonces, lo que buscamos es producir tritio a través de una reacción de litio con un neutrón. Cuando tenemos litio 6 y lo hacemos interaccionar con un neutrón lento, damos origen a una partícula alfa, que es el helio 4, y un núcleo de tritio. Y en esta reacción se libera energía. Entonces es un proceso exotérmico. El detalle de esto es que primero necesitamos un neutrón lento. En la reacción de fusión, los neutrones que generamos no necesariamente son lentos, más bien son rápidos porque son muy energéticos. Y en una siguiente diapositiva voy a mencionarles, les adelanto desde ya, que tenemos la necesidad de ralentizar ese neutrón que viene de la reacción de deuterio-tritio. Eso es reducirle la velocidad. Eso lo podemos hacer a través de poner una barrera intermedia de distintos átomos o elementos, y entonces ralentizar ese neutrón que viene muy rápido para que tenga la energía conveniente para reaccionar con el litio 6 y entonces forme el núcleo de helio y el tritio. Pero el detalle es que sabemos que en una reacción de deuterio-tritio solo se forma un neutrón. Entonces imagínense ustedes, necesitaríamos que cada neutrón que se forma en la reacción de deuterio-tritio por nada en el mundo se pierda y vaya a interaccionar con el litio 6. Eso desde luego es ser muy ambicioso, ¿verdad? Creer que cada neutrón de la reacción de deuterio-tritio, ninguno se va a perder y todos van a ir al litio 6. No podemos asumir eso, entonces necesitamos una segunda reacción que nos genere neutrones adicionales. Eso lo podemos hacer utilizando el litio 7. El litio 7, cuando interacciona con un neutrón rápido, que ese sí podría ser el neutrón que viene de la reacción deuterio-tritio, nos va a producir tritio, más tritio, nos va a producir la partícula alfa, que es helio 4, y nos va a producir un neutrón. Esta reacción nos consume energía, sí, ese es el costo. Es una reacción que consume energía, pero también tenemos la reacción de litio 6, que más bien nos está dando energía. Entonces, en un reactor de fusión comercial a futuro, lo que veríamos es un manto, después de la primer pared metálica que mantiene el vacío, veríamos un manto de litio, donde tendríamos litio 6 y litio 7, ahí mezclado, ¿verdad? Que nos permitiría que cuando inciden, cuando lleguen esos neutrones, se generen estas reacciones. Resulta que la reacción del litio 6 es la que es más fácil de originar, mucho más fácil que la del litio 7, pero el litio 6 en abundancia solo tiene un 7.4 de abundancia. El litio 7 es mucho más abundante, vean que tiene 92.6. Les decía a ustedes que las mayores fuentes de litio en el mundo están en América del Sur, en Chile, en Argentina, creo que Perú, si mal no recuerdo. Entonces América Latina en eso es privilegiada, que suponga usted por un momento que se hace esto comercial, los reactores de fusión, pues claramente el litio va a adquirir un gran valor. Y todo país que tenga litio, pues claramente va a poder hacer un negocio. Bueno, sin duda, el litio hoy en día ya es un negocio, ¿verdad? Las baterías de litio y demás, pero esto le daría todavía más valor al litio.
Bueno, esto era lo que les mencionaba, que la reacción de litio 6 es más fácil de iniciar y es la reacción que domina en ese sembrado de tritio, esa creación de tritio. Y lo que les mencionaba también de que podemos tener pérdidas de neutrones, eso es inevitable, entonces por eso necesitamos una reacción complementaria como la de litio 7 que nos genere neutrones. Por eso es que agregamos la reacción de litio 7. Y desde luego, insistir en lo que mencioné al inicio, que como la reacción de litio 6, que es la más probable, requiere un neutrón lento. Entonces, los neutrones que vienen de la reacción de fusión, que son muy energéticos, son muy rápidos, necesitamos reducir esa energía cinética para que obtengamos esa reacción de litio 6. No así el caso de la reacción de litio 7, donde más bien necesitamos un neutrón rápido. Desde luego, ya si ustedes lo ven desde el punto de vista de ingeniería, esto es todo un tema, ¿verdad? De dónde colocar la capa de litio y en qué forma para que los neutrones que atraviesan la primer pared lleguen y generen esta reacción. Eso desde luego es todo un reto de ingeniería. No es imposible, se puede hacer porque el neutrón es una partícula que penetra mucho. El neutrón puede penetrar, con más razón, neutrones energéticos, como los que salen de la reacción de fusión. Entonces, si nosotros asumimos que podemos sembrar tritio a través de litio, de la reacción con el litio, tenemos entonces el problema resuelto de cómo suplir, cómo dar tritio. Entonces diríamos, eso no debería ser un problema, porque la reacción del litio nos da origen al tritio que necesitamos. Claro, el tema de cómo extraer ese tritio de las reacciones de litio 6 y litio 7 es hoy en día todo un tema de investigación. Y ustedes podrán encontrar muchos papers sobre el avance que se tiene en esto, en lo que llaman el sembrado de tritio. Cómo extraer ese tritio y luego cómo llevarlo de nuevo al reactor internamente para la reacción. Desde luego a futuro, esto lo verá la tercera generación nuestra, seguro. Lo que se desearía son reactores de fusión bajo la reacción deuterio-deuterio, porque eso nos obligaría únicamente a recurrir al uso de deuterio como combustible, dicho entre comillas, ¿verdad? Materia prima. Y desde luego el deuterio lo podemos sacar del agua de mar, el agua común tiene deuterio, entonces no tendríamos que estarnos preocupando de generar tritio, aunque las reacciones de deuterio-deuterio, como hemos visto en clase anterior, tiene dos ramificaciones y hay una ramificación que da origen a tritio. Claro, ese tritio que se genera ahí mismo se va a fusionar con el deuterio y vamos a tener varias reacciones mezcladas. Pero el reactor de fusión ideal sería el que utilice como materia prima deuterio-deuterio. Pero esa reacción se nos vuelve más difícil. Muy bien, vamos a ver ahora cómo se divide la energía en una reacción de fusión. Porque si pensamos en la reacción de deuterio-tritio, la energía se la lleva el núcleo de helio 4 y se la lleva el neutrón. Y lo que queremos es calcular cuánta energía se lleva cada uno, ¿verdad? ¿Cuál es la partícula más energética? Recordando, tengo el deuterio, tengo el tritio, se acercan lo suficiente, interacciona la fuerza fuerte nuclear y se origina el helio y se origina el neutrón. Recordemos que los productos helio y neutrón tienen ahora mucha energía cinética, mucha energía cinética comparado al deuterio y tritio. En magnitudes, si lo vemos en electron volts, el helio va a tener
energías de mega electronvolts, es decir, de millones de electronvolts, y el neutrón también, de millones de electronvolts. Mientras que el deuterio y el tritio solo van a tener energías de kilo electronvolts, digamos de 10, 15 kilo electronvolts. O sea, eso es 15.000 electronvolts. En comparación al helio, que va a tener millones de electronvolts de energía cinética. Entonces, si usted compara la energía cinética del helio con la del deuterio o la del neutrón con la del deuterio, pues aunque resulte absurdo decirlo, pero usted puede decir que el deuterio comparado al helio, al neutrón, su energía cinética es prácticamente despreciable, porque la magnitud de energía cinética que tiene el helio y el neutrón es tanta que comparada a la que tiene el deuterio y el tritio, no es nada. Entonces, aquí viene algo que probablemente, como digo yo, le explota la cabeza a cualquiera. Porque si hacemos la conservación de cantidad de movimiento, aquí hay un error en la fórmula, este cuadrado no debería estar aquí. Si hacemos la conservación del movimiento o del momentum y la conservación de la energía, entonces llamamos al helio, le ponemos una etiqueta, por ejemplo 1, y al neutrón le ponemos una etiqueta 2, y decimos la suma de la energía del helio, que era el 1, energía cinética, más la energía cinética del 2, que es el neutrón, me da la energía total que se libera en la reacción. Recuerden ustedes que la reacción, bueno, eso estaba muy atrás, 17.6 megaelectronvolts de la reacción deuterio-tritio es una cantidad de energía que se va a repartir entre el núcleo de helio o la partícula alfa y el neutrón. O sea, estos 17.6 deben ser repartidos entre ellos dos. Lo que estamos viendo ahora es cómo se reparte esos 17.6 entre esos dos productos, ¿verdad? Pero vean que son órdenes de mega electronvolts que son repartidos entre esto y esto. O sea, la energía cinética de ellos anda en los valores de mega electronvolts. Entonces, la suma de esas dos energías cinéticas del helio y del neutrón debería dar 17.6 megaelectronvolts, que es lo que yo llamo E. Y aquí, omitiendo este cuadrado, tendríamos la conservación del momentum. Pero lo que me refería que explota la cabeza es que para este análisis vamos a suponer que el deuterio y el tritio están en reposo. ¿Por qué? Porque sus velocidades son muy bajas comparadas a la del helio y el neutrón. Entonces, decimos, es tan despreciable la energía cinética del deuterio y el tritio comparada a la del helio y el neutrón, que asumamos que el momentum al inicio es 0. Y entonces queda solo el momentum del helio y el momentum del neutrón. Y la suma de ellos dos da 0. Entonces, eso nos permite tener dos ecuaciones. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas es la velocidad 1 del helio y la velocidad 2 del neutrón. La energía E es conocida, porque es la energía de la reacción. Y la masa 1, que es la del helio, y la masa 2, que es la del neutrón, es algo conocido. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Teniendo eso, entonces, nosotros podríamos, recuerden que aquí omitimos el cuadrado, ¿verdad? Podríamos entonces despejar V1 o despejar V2 de esta ecuación y sustituirlo aquí, en la otra ecuación, ¿verdad? Es resolver el sistema de ecuaciones. Despejo en uno una variable y la sustituyo en la otra. Y hacer lo mismo para cada una, ¿verdad?
En primera instancia despejo V2 y la sustituyo, y despejo V1, y en la otra despejo V1 y la sustituyo para obtener V2. Y entonces el resultado que voy a obtener es este. Me dice a mí, al resolver este sistema de ecuaciones, que la energía cinética del helio, va a ser proporcional a la energía de la reacción, es decir, va a ser una fracción de la energía de la reacción. ¿Se acuerdan ustedes que era 17.6 megaelectronvolts? Esa fracción la calculo con esto que está aquí, con esta razón de masas. Si se acuerdan, la etiqueta 2 correspondía al neutrón. La etiqueta 1 correspondía al helio. Es decir, la 2 es la masa del neutrón y la 1 es la masa del helio. Entonces, ¿cuál es más másico o cuál es menos másico? El menos másico es el neutrón. Ya eso nos lleva a ver que como esto depende de la masa de 2, que es del neutrón, y él es el menos másico, esta fracción va a ser pequeña comparada a esta que está aquí abajo, que es proporcional a la masa de 1, que es el helio. Entonces, la energía cinética del helio va a ser una fracción de la energía de la reacción, pero comparada a la energía cinética del neutrón, esta va a ser más pequeña que esta. Es decir, la etiqueta 2 que corresponde al neutrón nos lleva a que su energía cinética va a ser mucho más grande que la energía cinética del helio. Y eso lo vamos a ver ahora en números. Aquí lo dije en palabras y probablemente esto confunde mucho, pero ya lo vamos a ver en números como tal. De nuevo, vuelvo a copiar las dos ecuaciones tal cual. Yo lo que sé es que el deuterio con el tritio forma helio, forma neutrón, y la energía cinética total que se reparte entre la partícula alfa y el neutrón es 17.6. Pero resulta, y aquí voy a usar el lápiz, resulta que la relación de masas es 4:2. Eso es que la partícula alfa tiene 4 veces más masa que el neutrón. Entonces observen, vamos a recordar, M2 era el neutrón. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que considere que el neutrón tiene masa 1. El M1 es el helio, tiene masa 4 veces la del neutrón. Y aquí M2 es el neutrón, que tiene 1. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Sería 1 entre 5. 1 entre 5 la energía de la reacción. O sea, la etiqueta 1 corresponde a la partícula alfa, al helio. Responde al helio. Entonces, la energía cinética del helio termina siendo 1/5 de la energía de la reacción. Si vemos en el caso del neutrón, recordemos que 1 es la etiqueta para el helio, que tiene una masa 4. Este es un 4 y este es un 1. Entonces, la energía sería 4/5 la energía de la reacción. Entonces, lo que dice esto es que tome estos 17.6, calcúlele la quinta parte y esa va a ser la energía del helio. Tome esta energía, 17.6, calcule 4/5 y eso va a ser la energía del neutrón. Entonces, esa es la forma de calcular cómo se reparte la energía entre los productos. Si hacemos ese cálculo, siguiendo las relaciones que vimos, lo que vamos a obtener
es justamente que 1/5 de la energía de la reacción es 3.5 electronvolts. Y 4/5 de la energía de la reacción es 14.1. Si usted suma 3.5 más 14.1, le da 17.6, que es la energía total. Esto es lo que muestro aquí también, ¿verdad? La masa del helio o partícula alfa es 4 veces la del neutrón. Entonces, 4 partido de 1 da 4. Y con las relaciones anteriores obtuvimos que para el caso de la partícula alfa, la energía cinética que tiene es 1/5 de la energía de la reacción, es decir, 3.5 megaelectronvolts. Vean que la partícula alfa entonces de la reacción queda con 3,5 millones de electronvolts. La energía cinética es 3,5 millones de electronvolts. Mientras que el deuterio estaba en 15,000 electronvolts. Pero resulta que el producto más lento, que es el núcleo de helio, está a 3,5 millones de electronvolts. O sea, definitivamente hay una diferencia de energía increíble, ¿verdad? Si hacemos el cálculo para el neutrón, 4/5 de la energía de la reacción, 14.1. Entonces, así es como se reparte las energías en estas reacciones y, por lo tanto, ya ahora podemos escribir la reacción deuterio-tritio que da la partícula alfa y el neutrón, no agregando este más con la energía, sino diciendo cómo se reparte esa energía. Y entonces decimos la partícula alfa, 3.5 megaelectronvolts, y el neutrón, 14.1 megaelectronvolts. Vean que aquí yo ya sé de cuánta energía son los neutrones que salen de la reacción. Con eso yo ya podría hacer los calculitos para ver qué energía es que requieren los neutrones que van a actuar con el litio 6 o con el litio 7, ¿verdad? Y entonces saber hasta qué punto tengo que ralentizar este neutrón o no. Pero aquí viene otro tema importante. La partícula alfa es un núcleo de helio que tiene 2 protones y que tiene 2 neutrones. Por lo tanto, es un núcleo con carga positiva. Al ser un núcleo con carga positiva, si usted está utilizando confinamiento magnético, ese núcleo va a quedar atrapado ahí, en ese plasma. Él no puede salir porque queda confinado por el campo magnético. Entonces, estamos hablando que está quedando atrapada una partícula producto que tiene 3,5 millones de electronvolts. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Que esa misma partícula alfa sumamente energética va a terminar por colisiones coulombianas, va a terminar transfiriendo esa energía cinética al resto de partículas de deuterio y tritio, lo que hace que le aumente la energía cinética al deuterio y tritio, y lo que en palabras simples diríamos nosotros es calienta el plasma. Calienta el plasma. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que el generar partículas alfa tan energéticas va a dar energía cinética que va a ser transferida al deuterio y al tritio para mantenerlos en los valores de energía cinética para que se fusionen. Y ahí es donde decimos que la reacción se hace autosostenida, porque las partículas alfa, si se empiezan a producir ya en suficiente cantidad, va a llegar un momento donde usted no va a necesitar darle energía al plasma, energía con fuentes externas. No va a necesitar, porque las mismas partículas alfa le van a estar dando la energía que requiere el deuterio y el tritio para que se mantengan, dicho en palabras populares, calientes y entonces sigan fusionándose. O sea, lo fabuloso
de la reacción de fusión es que llega un momento donde yo ya puedo apagar las fuentes de calentamiento externo. Puedo apagarlas por completo y la reacción se mantiene ahí caliente, por decirlo de una manera simple. Muy bien, vamos a ver ahora lo que se llama la curva de energía de enlace y poder entender por qué podemos fusionar elementos ligeros o por qué podemos fisionar elementos pesados, pero por qué cuando llegamos y nos acercamos al níquel o al hierro se vuelve más difícil el fisionar o el fusionar. Eso es lo que vamos a ver ahora. Muy bien. Entonces, eso es lo que les mencionaba, ¿verdad? Lograr explicar por qué elementos ligeros se fusionan más fácilmente y por qué elementos pesados se fisionan más fácilmente. Eso es lo que queremos explicar. Bueno, voy a adelantarme aquí para poder explicar esto que les acabo de mostrar. Voy a hablarles entonces de la curva de energía de enlace. Resulta que si usted tiene un núcleo que tiene N neutrones y Z protones, entonces usted podría sumar N protones más Z neutrones y eso, sumando la masa de los neutrones que tiene y la masa de los protones que tiene, debería obtener la masa nuclear. Pero se sabe que al final terminan teniendo una ligera diferencia. Entonces, si yo tomo la cantidad de neutrones y la multiplico por la masa del neutrón, que ya es conocida, y le sumo la cantidad de protones por la masa del protón, esta suma me va a dar más grande que la masa atómica del núcleo que se forma cuando esos neutrones y protones se juntan. Entonces, claro, eso me lleva a decir que hay una diferencia de masa. Hay una diferencia de masa porque la suma de las masas de los neutrones más la suma de la masa de los protones no es igual a la masa del núcleo ya constituido. Y cuando saco la diferencia, me doy cuenta que hay una diferencia de masa. Esa diferencia de masa, ¿cómo la vamos a interpretar? Como una energía, al multiplicarla por c cuadrado, una energía que vendría a ser la energía, esa energía en qué se utiliza, en mantener ligado esos protones y esos neutrones en el núcleo. Y eso es lo que llamamos la energía de enlace. Entonces, cuando usted junta neutrones con protones, usted pierde masa, pero esa masa es energía. ¿Y dónde se está usando esa energía? En mantener unidos esos protones y esos neutrones. Y eso es lo que llamamos la energía de enlace.